pulmonares, perdón, que se dan en el ejercicio. Listo, ya hemos visto lo que es la parte cardiovascular completa. em, Ahora vamos a ver lo que es la parte pulmonar. Espero terminar hoy con todo lo que sea la parte de fisiología pulmonar, em, lo que son esas respuestas y adaptaciones que se generan gracias al entrenamiento y al ejercicio. Y ya pues la otra semana finalizar un poquito con unos casos y explicar bien el tema de lo que sería la medición de VO2 máximo y algunos artículos científicos que les quiero mostrar con respecto al tema de fisiología pulmonar. Y ya con eso pues ya nos preparamos para Es que eso es el calcular examen muy más parcial. que cualquier otra cosa. Yo Va a no ser difiero en eso, les posiblemente daría Moodle, rueda. todavía no les digo que sí, 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 porque No, no no me les han puedo. confirmado la sala todavía, pero lo más probable es que sí. Es que yo le he dicho a usted que Para hable. que tengan presente, ¿Será que no? a veces, pues yo hago preguntas muy concretas de selección y todo, Yo pero a le veces hago casos de análisis y así, cualquier cosa que entonces, se le dice es bobada. para que vayan sabiendo, así como los que les envié el quiz. No, Y pero para les los digo estudiantes los que perros no que van a pudieron hacer. asistir la semana pasada, eh, pues igual trataré de No, hacerles el quiz la pero semana que en viene, serio, pues ¿sí? como que le eche culpa al Eh, perro. de manera pues individual a cada uno en el salón, ¿ok? Aceite de oliva, no. Bueno, yo voy a minimizar esta cosita de acá, eh, para que puedan ver. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito sobre esa introducción, funciones del sistema respiratorio, los componentes del sistema respiratorio también, regulación de la ventilación pulmonar en el ejercicio, ventilación y perfusión, respuesta pulmonar al ejercicio, adaptaciones al ejercicio de alta intensidad, fases de la respuesta ventilatoria, patrones respiratorios durante el ejercicio y esas adaptaciones crónicas del sistema respiratorio al ejercicio y pues las conclusiones generales con respecto a este tema. Entonces, bueno, es un tema muy interesante porque la parte macra de pulmonar y de cardiovascular va muy relacionada, ¿sí? Perdón, va muy relacionada. Entonces, digamos que ustedes entienden bien esta parte, todo lo demás va a ser muy fácil con respecto al tema de fisiología, porque es de donde se deriva todo. O sea, el intercambio de oxígeno, la perfusión sanguínea, es donde uno pues con estas claridades puede inclusive hasta manejar adecuados planes de alimentación y de entrenamiento. Muy bien, muchachos, entonces aquí vamos a hablar un poquito sobre esas em, respuestas y adaptaciones respiratorias al ejercicio, ¿sí? Pero antes de empezar, quisiera que por favor, quisiera que por favor que me digan y me respondan para qué sirven los pulmones. Por favor. Intercambio, profe, de oxígeno y CO2. Ok, intercambio de También oxígeno. podría ser para oxigenar la sangre. Ok, muy bien. ¿Quién más? Solo intercambio de oxígeno. ¿O no le surge algo más? ¿Alguien que quiera hablar? De pronto, homeostasis del cuerpo. Ok, la homeostasis del cuerpo, muy bien. Excelente. Gracias, Isa. Bueno, entonces, básicamente ustedes, como pues lo mencionaban, nosotros tenemos unas funciones en en los pulmones. Entonces, una de esas va a ser ese intercambio de gases o de oxígeno, como mencionaba por ahí Catalina, de oxígeno y de CO2, porque son eh, moléculas gaseosas que pues nosotros vamos a tratar de entregar a nuestras células. Posteriormente también tenemos la función de la comunicación, una muy básica, y es que sin nuestros pulmones nosotros básicamente no podríamos hablar, o sea, sería algo muy complicado. Todo nuestro sistema respiratorio no tendría esa función importante, entonces es una de las funciones básicas que tienen los pulmones, son como las más generales. ¿Listo? Y la regulación del equilibrio ácido-base, fundamental, ¿no? O sea, pues aquí como las más básicas e importantes en cuanto a su nivel de complejidad, aunque digamos que en la fase de comunicación no nos vamos a hablar, pero
Si nosotros no tendríamos esa función válida de los pulmones, sería muy complicado nosotros aquí tener una clase, por ejemplo. Entonces, con relación a, por ejemplo, el intercambio de gases, los pulmones permiten ese intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre el aire y la sangre. El oxígeno, pues obviamente inhalado, difunde desde los alvéolos hacia la sangre para el transporte a los tejidos, mientras que el CO2, que va a ser el producto del metabolismo celular, se tiene que exhalar en el ambiente. Eso hace pues la referencia a ese intercambio gaseoso. En cuanto a la regulación del ácido base, los pulmones pues van a ayudar a mantener el pH sanguíneo, a eliminar el CO2 que en el cuerpo se combinan con agua para formar ácido carbónico. Listo, al aumentar la ventilación se elimina más CO2, reduciendo los iones de hidrógeno en la sangre y corrigiendo esa acidosis metabólica o esa acidosis sanguínea. Entonces, miren qué interesante este tema, cómo nuestros pulmones pues, pueden generar un patrón muy fundamental en nuestro organismo. Y por último, pues tenemos, uy, no se me escribió, qué mal. Bueno, la comunicación, el sistema respiratorio suministra el aire necesario para la creación de las cuerdas vocales en la laringe, permitiendo la producción de sonidos y el habla, el control del flujo del aire y regula el volumen y el tono de voz. Pero a raíz de esto, también tenemos otros, ¿sí? Tenemos otros que, pues prácticamente en la función metabólica, también es otra de las funciones fundamentales. Los pulmones no solo participan en el intercambio gaseoso, sino también que desempeñan un papel em, importante en la activación y desactivación de diversas sustancias, como por ejemplo la angiotensina 1 es convertida en angiotensina 2 en los pulmones, en la que mediante pues, la enzima convertidora de angiotensina, pues va a ser una reacción clave en la regulación de esa presión arterial, ¿sí? Que veníamos, como les decía, retroalimentado desde la parte de cardiovascular. Entonces, aquí ya son unas funciones más específicas, también desde la parte inmunológica. Ellos son una primera barrera defensiva contra patógenos e irritantes inhalados, puesto que están equipados con mecanismos de defensa inmunológica, como la secreción de moco, en la cual pues esta mucosidad va a atrapar esas partículas y la acción de los macrófagos alveolares va a tratar de eliminar esos patógenos mediante la fagocitosis, que es básicamente que se los comen, ¿cierto? Parece que en el mío no están funcionando bien, por eso tengo un montón de tos, pero bueno. Y también actúa como un filtro de microémbulos, parte del sistema pulmonar, es decir, las burbujas de aire que integran el torrente sanguíneo y almacenan la circulación sistemática. Estos microémbulos también son adaptados en los capilares pulmonares, donde pueden disolverse también. Y el balance de líquidos y electrolitos también va a ser fundamental, puesto que regulan el contenido de líquidos en ese espacio alveolar. Profe, Mm, ¿Sí? disculpa, ¿ya usted cambió de diapositiva? ¿O No, estás hablando tú? aquí estoy hablando, todavía cambio. Ok. Sí, sí, solo que soy como a veces yo trato de pues ponerles texto en la clase, ¿cierto? Como usted ya me conoce, pero yo a veces me pongo a hablar más, ¿sí? Entonces, yo ahí, igual, lo que yo voy diciendo creo que se transcribe, si no estoy mal, Profe, pues entonces, ahí, sí, antes de que avances un poquito más, quisiera que me dejaras pues como algo claro. Lo que pasa es claro. que yo tengo pues como entendido de que las angiotensina 1 y 2 se producen en el hígado. Entonces Ujú. no sé cuál es la relación con el pulmón. No, una cosa es activarlas y otra es producirlas, como Ah, les el mencionaba. pulmón la activa y el hígado la Sí, sí, produce. sí, Ok, sí, 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 listo, no, no está listo. hablando de producción, sino de activación. Está bien. Gracias. Ujú. Con gusto. Entonces, como les venía diciendo, estaba hablando también sobre esa interfaz en el líquido del intercambio gaseoso en la parte del espacio alveolar. Ahora sí, me permito continuar. Entonces acá, según un artículo pues sacado reciente del horno, que es The Pulmonary Physiology of the Exercise, espérese que aquí yo no veo porque me tapa esto, listo. Advancing Physiology Education nos muestra que, pues como les mencionaba con anterioridad, el sistema pulmonar es la primera línea de defensa en términos de mantenimiento de gases y homeostasis durante el ejercicio, ¿sí?
Aquí van a ver pues esta referencia muy presente en esta presentación, puesto que es como una última actualización de todo lo que es en fisiología del ejercicio pulmonar. Entonces, ustedes lo pueden buscar. Es un texto ahí cortico, pero muy, muy interesante. A mí me gusta mucho. Y pues obviamente también en las referencias que hemos tenido a lo largo de la clase. ¿Ok? Muy bien. Hay que tener claro que el sistema respiratorio pues está compuesto por los pulmones, las vías aéreas, pues, incluyen pues la nariz, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquiolos, las partes del sistema nervioso central encargadas del control involuntario de los músculos respiratorios y esa pared torácica que está formada por el diafragma, los músculos intercostales, los músculos abdominales, la parrilla costal y la pleura. Yo no tengo una imagen de lo que sería la pleura, sí, en ese momento, pero básicamente, déjenme aquí a ver, ahí esto no me deja aquí. Básicamente es como un recubrimiento, o sea, fuera del pulmón e interno al pulmón, ¿sí? Que nos ayuda a mantenerlos firmes al momento de hacer inhalación y expiración. ¿Listo? Eso sería la pleura. ¿Ok? No es como tal un músculo, sino es un recubrimiento. ¿Listo? Muy bien. Bueno, continuando, pues obviamente el sistema respiratorio va a estar compuesto por unos mecanismos, ¿ok? Aquí podemos encontrar los mecanismos que serían pues los receptores pulmonares que van a estar regulados por esa corteza motora, ese tronco encefálico. Y aquí hablamos sobre el control que van a producir, que van a ser la temperatura corporal, los receptores del ventrículo derecho, las articulaciones mecanorreceptoras, eh, metaboloreceptores también de músculo esquelético, quimiorreceptores periféricos, y pues ya como les venía diciendo, esos receptores pulmonares. Todos estos mecanismos en el control al momento de hacer ejercicio, pues van a tener, por ejemplo, una buena eficiencia en la realización del mismo. Si esto se ve alterado, pues obviamente pues, no se va a poder realizar de manera eficientemente, ¿sí? Entonces, miren básicamente esta parte, pues, eh, muy interesante porque nuestro sistema pulmonar está mediado por varias cositas, o sea, no solo por los componentes, sino por otros mecanismos que a continuación se los voy a mostrar más específico a detalle. Y como les digo, los nerviosos centrales está pues el hipotálamo, la corteza motora, y obviamente esto nos va a dar una potenciación a corto plazo, que son los mecanismos nerviosos centrales, durante la regulación de la ventilación pulmonar en el ejercicio. Cuando nosotros hablamos de esa ventilación pulmonar, es la capacidad de oxígeno que nuestro cuerpo puede inhalar, exhalar, a qué ritmo, a qué profundidad en cantidades lo va a lograr hacer. ¿Sí? Entonces, básicamente es como eso. Mecanismos químicos, los químicos receptores centrales y periféricos, que acá pues obviamente va a tener relación con la arteria carótida común y en esto pues va a ayudarnos en ese futuro control al momento de realizar la actividad física. Y ya los otros musculomismos, que eran lo que les mencionabas, que son los de los músculos activos, que son los mecanorreceptores, los nociceptores, los metaborreceptores, los receptores cardíacos, ¿sí? Receptores del ventrículo derecho y receptores de la temperatura. Eso también nos ayuda para hacer una regulación al momento de hacer ejercicio. En cuanto a los mecanorreceptores, obviamente se puede decir que hasta estos movimientos podrían ser voluntarios para poder al momento de hacer ejercicio no poder inhalar una mayor capacidad de oxígeno, promoviendo la relajación del diafragma y una mejora en la exhalación, promoviendo esa contracción, no, perdón, sí, inhalación en la contracción del diafragma y en la exhalación una relajación del diafragma más profunda. Por eso inclusive las personas que tocan instrumentos, como por ejemplo de viento, tienen un buen control de diafragma. Inclusive desde ahí sale
digamos por así, el sonido del instrumento, porque la calidad de aire y de flujo es mejor, ¿sí? Y no es fácil de lograr. O sea, no todo el mundo sabe respirar con el diafragma. Unos respiran solo con los músculos superiores o inferiores. Y eso pues es lo que uno va a tratar de corregir al momento de eh, realizar el ejercicio, ¿sí? Ya dependiendo del ejercicio, hay muchos tipos de ejercicios en los que a uno le van a decir, ah, vamos a respirar como de una u otra forma. Por ejemplo, a mí hace muchos años, a mí se me dificulta mucho respirar con el diafragma. O sea, me es muy complicado. Pero me decían, usted tiene que guardar aire en el estómago para poder tener una mayor capacidad al momento de hacer apnea, ¿cierto? La apnea es un tipo de ejercicio en el que uno no va a respirar para poder almacenar oxígeno y poder, pues, realizar la actividad fácilmente. Pero no, yo solo podía utilizar los músculos de mi caja torácica y pues obviamente me comprometí un poco la realización del ejercicio puesto que no aguantaba mucho la respiración. Máximo minuto y medio, o sea, mientras que otros aumentaban tres y así, entonces era un poco complicado, pero eso se tiene que entrenar y adaptar. ¿Listo? A él le encanta, a él le encanta, le fascina la pieza de Camila en Muy el bien, día. muchachos. Le encanta, le encanta. Detrás de la puerta, No sé por qué se me pausa. en la noche no, pero en el día ese es el parque Entonces, de él. hablando sobre pues ya esos mecanismos, vamos a hablar un poquito sobre ya esa ventilación, perfusión y un poquito de esos volúmenes que tenemos presentes en nuestros pulmones, ¿ok? Esa parte es muy interesante porque vamos a tocar primero el tema eh, en reposo, posteriormente tocaremos el tema a nivel de ejercicio, ¿sí? Y ya finalizando, pues, como el momento de la actividad. Entonces tenemos diferentes volúmenes pulmonares, volumen de reserva inspiratoria más o menos de 3 mililitros o 3 litros, ¿sí? Volumen corriente de 500 mililitros o 0,5 litros. Volumen de reserva expiratoria 1,1 mililitros eh, o 1,1 litros. Volumen residual 1.200 mililitros. Capacidad vital de 4.600 mililitros y capacidad pulmonar total de 5.800 mililitros. Ustedes se están preguntando, bueno, ¿por qué el profe nos pone esta imagen acá? Bueno, más adelante vamos a entender a qué hago referencia con esta imagen, que tiene mucho que ver con la parte de la perfusión, ¿sí? Si tienen alguna duda y la quieren manifestar, pues la pueden hacer, listo, porque yo aquí no veo si levantan la mano o algo, voy a minimizar la cosita, entonces ahí digamos que me compromete yo verles si tienen alguna duda o algo, me interrumpo, no hay ningún problema. Bueno, continuando con eso, vamos a hablar un poquito sobre esas terminologías. Entonces, vamos a hablar sobre la ventilación alveolar, que es el proceso mediante el cual el aire ingresa, pues llega a los alveolos, que son las pequeñas bolsas de aire en los pulmones donde ocurre intercambio de gases, oxígeno y dióxido de carbono en la sangre. Obviamente tiene una función clave que está determinada por la frecuencia respiratoria, ¿sí? Por la frecuencia respiratoria eh, y el volumen de aire que se introduce en los pulmones en cada respiración, excluyendo el aire que queda en las vías respiratorias. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, aquí, listo, tenemos el pulmón, ¿ok? ¿Qué es esto? ¿Ok? Por nuestros bronquios Hay que esperar ingresa el oxígeno, en el tratamiento. Pero sí pero que lo que se inflan ventilación son estas bolsitas de un acá, mes. que son los alvéolos, ¿ok? Eso es un mes. Los alvéolos aquí. Listo. Pueden mandar Y eso. aquí en estas paredes del pulmón y en estas partes de los alvéolos están las conexiones para poder hacer ese intercambio gaseoso. Aquí Mm, podemos ver desde los alvéolos mm. hacia el torrente sanguíneo. ¿Para qué? Para que obviamente pues el oxígeno ingrese y se No, pueda total, total. excluir o excretar el dióxido de carbono, ¿sí? Entonces, miren qué interesante, por eso les decía, Pero yo ya no cada sé, vez le va a ir viendo más sentido a esas pero imágenes con respecto al tema alveolar y el tema ejercicio más pulmonar, menos cosas ¿sí? siente. Vea, yo ayer me sentí Bueno, ¿cómo mel. va con la lista? ¿Sí la llenaron todos? Antier fue que fuimos.
Melita, está Chicos, confundida. Sí, están profe, ahí. ya. Sí, profe. Bueno, Sí, gracias. todo por esas clases en Listo, que la gracias. aburrida. Bueno, aquí como vemos también vamos a tocar el tema de la Lo mismo. perfusión. Usted sabe La que perfusión pues es el flujo de sangre a través de los capilares pulmonares que rodean a los alvéolos. A través de este proceso pues la sangre desoxigenada, obviamente con pocos niveles de oxígeno en sangre y mayor cantidad de CO2, llega a los pulmones desde el corazón y en los capilares recoge el oxígeno desde los alvéolos y libera el CO2 para ser exhalado. Aquí pues obviamente tocamos el tema de que la perfusión sanguínea va a garantizar que la sangre fluya hacia los alvéolos donde se producirá ese intercambio. O sea, lo que les dije con anterioridad es esta fase de acá. Ahí, es esta fase de acá. Listo. Entonces, ahí podemos ver básicamente pues cómo ese intercambio gaseoso se da en la zona alveolar. Muy interesante. También cabe destacar que nosotros no podemos confundir, pues yo más adelante se los voy a poner, pero la capacidad de oxígeno que ingresa a los pulmones no es la misma que ingresa a los alvéolos. Esto, muy bien. O sea, cuando les decía esta parte de que vamos a tocar el tema en reposo, ¿sí? Veíamos la parte de la ventilación alveolar. Entonces, la ventilación alveolar puede ser de 4,2 litros por minuto, ¿sí? El flujo sanguíneo capilar pues, puede ser de 5 litros por minuto y el coeficiente de perfusión va a ser de 0,8, ¿sí? Aquí tengo un tema muy interesante. No es igual en toda la extensión pulmonar, ¿sí? Esa parte quiero que quede muy clara porque a veces suele confundir. Uno piensa que el oxígeno que ingresa uno lo ingiere todo y no suele ser así. Entonces, aquí nos muestra la imagen también cómo son las presiones de oxígeno y de CO2 en los diferentes puntos del pulmón. Listo. Entonces tenemos presión de oxígeno 104, ¿sí? De CO2 a nivel medial 40. Pero pasa algo. El coeficiente de ventilación en la parte superior es mayor, ¿sí? Porque entra mayor presión de oxígeno, ¿sí? Mayor presión de oxígeno y hay una menor cantidad de CO2. Pero a niveles inferiores del pulmón tenemos una menor cantidad de oxígeno, pero mayor cantidad de CO2. Eso se da por muchos motivos, porque son moleculares y por intercambio de gases. Entonces, las zonas del pulmón van a defender pues en qué parte hay mayor cantidad de oxígeno, en qué parte hay mayor cantidad de CO2. Si todo saliera por el mismo ladito, ¿sí? Si todo saliera por el mismo lado, la cantidad, o sea, digamos por así, ese equilibrio ácido básico se vería comprometido, porque, digamos, este estaría haciendo un trabajo que es recibir la misma cantidad de CO2 y de oxígeno, y este estaría haciendo lo mismo, por ende podría haber una confusión y podría generar una acidosis, pero, por ejemplo, en reposo ya se divide en el trabajo, por así decirlo, por acá mayor cantidad de oxígeno y por acá menor. Listo. Esa parte sí está muy clara o no. Chicos. Sí, profe. Sí, profe. Sí, Ok, profe. bueno, gracias. Ojo que después no me dirán que, no, que tienen dudas. Listo, muchachos. Bueno, entonces aquí pasa algo distinto. Y es que durante el ejercicio de baja y moderada intensidad, la ventilación va a aumentar de manera lineal con la intensidad del ejercicio, manteniendo ese coeficiente de ventilación cercano a la unidad. Y ya que en ejercicios de intensidad moderada se observa una relación ligeramente superior a uno en las bases y en las vértices. Pasa algo también muy interesante, es que ya cuando uno empieza a hacer ejercicio de alta intensidad, ¿sí? Las posiciones o el ingreso de oxígeno ya vuelve a ser igual en todas las áreas. ¿Listo? En todas las áreas se compromete de igual forma, o sea, tanto por acá como por acá y en la fase media. ¿Listo? ¿Por qué? Porque como el cuerpo está tratando, o sea, las intensidades empezaron a aumentar la carga, el cuerpo está tratando de eliminar.
¿sí? Eliminar ese CO2 de nuestro organismo, esos desechos metabólicos, por ende, pues van a necesitar comprometer todo el pulmón, aumentar la capacidad de volumen pulmonar y la capacidad alveolar, ¿ok? Entonces ahí es cuando nosotros decimos que se ve pues aumentada esta parte. ¿Listo? Listo. Entonces, aquí la Sí. respuesta pulmonar. Hola. Bueno, aquí la respuesta pulmonar al ejercicio se va a ver pues comprometida, va a buscar, dependiendo de la intensidad, la duración, va a buscar ese control homeostático de la concentración de los gases en la sangre arterial. Entonces, buscará oxigenar, disminuir el grado de acidez, mantener un bajo grado de resistencia vascular pulmonar y ya pues la sangre venosa mixta va a ser hipercámica o hipoxémica. ¿Listo? Eso va a evitar un paso de agua al espacio intersticial. ¿Qué se refiere con hipercámica? ¿Sí? Altas cantidades de CO2 y obviamente hipoxémica, es decir, bajos niveles de oxígeno en sangre. Por ende, pues aquí nosotros, el organismo, el sistema pulmonar, va a tratar de mediar estas cosas cuando se hace ejercicio. En esta imagen más clara, pues se puede ver como los alvéolos no están inflados, pero aquí se inflan esta capacidad y pues pueden ver lo que está buscando el pulmón al momento de hacer ejercicio. ¿Sí? Obviamente va a tener unos objetivos eh, que si se cumplen todas estas cosas va a haber una disminución de las limitaciones funcionales, va a haber una fatiga de los músculos ventilatorios y va a haber una demanda excesiva del flujo sanguíneo por parte de los mismos, ¿sí? Aquí pasa algo y es que mencionaban que uno, pues los pulmones, en teoría no se deberían cansar, ¿cierto? No se deberían fatigar, pero cuando se hace ejercicio de alta intensidad, ¿sí? De alta intensidad con elevadas cargas de VO2 y de resistencia, obviamente los músculos aquí sí van a tener esa fatiga completa y va a ser un poco complicado volver a los niveles normales homeostáticos en cuanto a intercambio gaseoso. Por eso muchas personas que hacen ejercicios de alta intensidad a veces ni siquiera tienen la capacidad de hablar, porque está comprometido todo el sistema respiratorio. Entonces es muy interesante esta parte porque uno ve que la teoría pues tiene mucho que ver al momento de hacer la práctica. No siempre es lineal, ¿cierto? No siempre es lineal, pero tiene mucho que ver al momento de realizar la práctica de las actividades. Entonces aquí pues uno puede claramente eh, referenciar como lo que sucedería al momento de hacer la actividad física. Entonces vamos a seguir con la parte de ventilación pulmonar y es que en ejercicios de alta intensidad pues se produce un aumento desproporcionado de la ventilación pulmonar, pasando de 5 litros por minuto en reposo hasta 200 o 100 litros durante el ejercicio máximo, especialmente en atletas entrenados. Esto pues va a generar un incremento del coeficiente de ventilación perfusión que puede superar el valor de 5. Anteriormente yo les había pasado un dato y es que estábamos mencionando que el valor de cuánto era ese coeficiente en reposo. TikTok y buenas muchachos. No, Boris, yo creo que nos olvidó. Se les olvidó listo. Profe, Creo que era glucos, algo así, no, Sí, lo 4, estaba buscando aquí, pero no. pero es como de No era 4 de uno. litros, algo, no sé. De uno se supera cuando se empieza a hacer actividad física, pero cuando es en reposo sí es de 0,8. Listo. Eso. Muchas gracias, muchachos. Muchas gracias por su participación. Listo. Pero sí, básicamente ya cuando uno empieza a hacer actividades de alta intensidad, pues ya un incremento completo en ese coeficiente. Y pues volvemos a las fórmulas que mencionaba con anterioridad. Eh, yo les había enseñado
la fórmula de la frecuencia cardíaca. Aquí no vamos a hablar tanto de fórmulas, pero sí de valores. O sea, los valores pues son muy importantes y diferenciar en qué ámbito pues se está dando estos valores. Por ejemplo, si yo les digo, en uno, ¿sí? En uno es cuando está haciendo ejercicio de baja o moderada intensidad, pero ya cuando hablamos de alta intensidad, pues ya los valores suelen ser completamente distintos. Y aquí vemos cómo se va reflejando eso en la ventilación pulmonar y es una tabla donde ciclistas de resistencia hicieron la prueba a qué intensidad se trabajaba y cómo la ventilación se iba aumentando en litros por minuto. Entonces vemos que llegó a una capacidad máxima de 220 litros por minuto. Entonces depende también, obviamente, va a ser distinto en cada deportista, en cada situación, pero pues uno básicamente es lo que va a trabajar con los deportistas. Acá tenemos otra referencia y va a ser la ventilación minuto o relacionado a la ventilación, a la frecuencia respiratoria con la capacidad pulmonar. Entonces, por ejemplo, aquí nos muestran una elevación también sobre una constante de 0.5, pero la frecuencia respiratoria aumenta a 12. Como resultante, una ventilación pulmonar de 6 litros por minuto. ¿Qué pasa? En ejercicios, la frecuencia respiratoria puede aumentar, ¿sí? Puede aumentar entre 35 repeticiones por minuto a 45, o en los deportistas élites entre 60 a 70 repeticiones por minuto, ¿sí? Por ende, el volumen de oxígeno pulmonar o la ventilación va a ser superior. Siguiendo un ejemplo, vamos a tocarlo acá. Por ejemplo, si hacemos 70 por 0.5, aunque eso no daría bien, sería más o menos 35 litros por minuto de oxígeno que ingresaría. Pero, si vemos acá, incluso puede llegar hasta 100 litros por minuto, 17 veces más que en reposo, ¿sí? Hablando pues que ese coeficiente difiera, o sea, sea distinto. ¿Listo? Cuando me refiero al coeficiente, me refiero a este de acá. Esa variable puede cambiar, así mismo como pues esta también, ¿sí? Que sería la frecuencia respiratoria y la ventilación pulmonar. Ok, entonces miren que acá tenemos los datos de la ventilación, de la frecuencia respiratoria, pero puede cambiar dependiendo si la ventilación puede cambiar a superior a 2 litros por minuto, ¿sí? Por ende nos podría dar ese resultado de que sea la cantidad de oxígeno que ingresa por minuto superior a 100 litros por minuto. En deportistas de élite, en personas no entrenadas, pues puede ser inferior, aunque igual sí puede ser de 35 o de 55 litros por minuto. O sea, es muy variable, ¿cierto? Pero es como para que entiendan la capacidad de oxígeno que ingresa. Es lo mismo con la cantidad de líquido, en cambio, que hablábamos en ese gasto cardíaco, en cuanto a cardiovascular, en esa cantidad de líquido que ingresaba con respecto al, al corazón. Acá nos referimos hacia el pulmón, ¿sí? Muy bien. Y con respecto a eso, pues también tocábamos el punto de la ventilación pulmonar y la ventilación alveolar no van a ser sinónimos. O sea, pues digamos que tienen un nombre similar, que va a ser la palabra ventilación, pero una cosa es pulmón y otra cosa son los alvéolos. Entonces aquí en la imagen podemos encontrar, ¿sí? Podemos encontrar las cantidades de oxígeno, ¿sí? Que tenemos en la ventilación pulmonar por secciones, más o menos 500 mililitros de oxígeno, ¿sí? Mientras que en los alvéolos va a ser un máximo de 150 mililitros de ese gas alveolar, ¿ok? Y pasa algo, que a veces el ejercicio, en esa ventilación, se aumenta el espacio muerto también. Ustedes se preguntarán, pues, ¿qué es ese espacio muerto? Es esa cantidad, pues, de oxígeno que ingresa a nuestro organismo, es decir, puede ingresar a la tráquea, inclusive a los pulmones, pero no alcanza a hacer ese intercambio gaseoso, ¿sí? En nuestros alvéolos, ya estando entre de los pulmones. Entonces, muy interesante ahí porque también hay una cantidad de oxígeno que se puede perder y no se metaboliza, y queda ahí incomodando, por eso se llama espacio muerto, pero no se usa
¿sí? No pasa para perfusión sanguínea. Entonces, por eso mencionamos que es la diferencia entre esa ventilación alveolar y pulmonar. No puede verse, no se puede confundir uno con respecto a esto, em, debido a lo que les mencionaba con anterioridad. Entonces, para dejar como claro esta partecita, en, en cuanto a los resúmenes de ventilación, en, en cuanto a los resúmenes de ventilación, vamos a hablar que básicamente lo que les decía, el aire de una persona respira por minuto en reposo en una frecuencia respiratoria de 12 respiraciones por minuto y con un volumen corriente de 0,5 litros, dando pues la respiración total de 6 litros por minuto, pero ustedes ya vieron y entendieron que pues la ventilación durante el ejercicio, la ventilación minuto puede aumentar significativamente con más respiraciones o inclusive con respiraciones más profundas. Cuando yo me refiero a inspiraciones o respiraciones más profundas, aquí van a ver, no hablo referencia a la frecuencia, ¿sí? A la frecuencia de la respiración, sino que hago referencia al aumento de la capacidad de crecimiento del pulmón, junto, pues, combinado con esa frecuencia. Entonces, es muy interesante esa parte porque como nuestro cuerpo siempre va a estar en esa búsqueda de obtención de oxígeno. Entonces, ahí ustedes se darán cuenta que básicamente nosotros necesitamos realizar ese intercambio gaseoso de manera adecuada en el oxígeno, perdón, en el organismo, para poder tener un rendimiento adecuado, desde pasar desde la parte de reposo hasta la parte de actividad física moderada o altamente, pues, intensa. Ahora bien, vamos a hablar un poquito sobre esa respuesta ventilatoria, ¿sí? ¿Cómo son esas etapas de la respuesta ventilatoria? Porque nosotros presentamos unas fases en cuanto a la respuesta ventilatoria hablando. Básicamente, lo podemos encontrar en la siguiente diapositiva. Y es esto. Muy bien. Entonces, tenemos la fase 1 con un componente rápido, ¿sí? La fase 1 básicamente es la ventilación aumentada de forma inmediata al inicio del ejercicio debido a la activación del sistema nervioso central, los estímulos del músculos activos y eso puede comenzar antes de la activación simpática debido a la activación. Es muy interesante porque pues esa es una de las fases que a mí, digamos, me choca un poco de las clases virtuales porque uno a veces usa muchos ejemplos durante, durante la clase, pero bueno, a veces es difícil hacerlo. Y aquí yo hacía con los estudiantes, ustedes cómo interpretarían esta fase ventilatoria. Pónganme un ejemplo, pues como no lo podemos hacer físico, presencial, lo podemos hacer, me lo pueden describir. ¿Cómo sería un ejemplo de esa fase ventilatoria inicial o la fase uno que sería el componente rápido? O sea, ¿cómo lo interpretan ustedes al momento de hacer actividad? ¿Cómo lo interpretan? Chicos, No, es que hace muy difícil. muchachos, bien ahí. Profe, estamos Profe, pensando. estamos pensando. Ah, bueno, es que a Sí, veces profe. el silencio es raro. Piensen, un ejemplo sencillo. No, profe, no sé. Bueno, Pero como que en qué tipo de deportes o qué, no. sí, actividades fáciles, sí, Y de fácil. pronto no puede ser como antes de una competencia o algo. Sí, Porque por hay ejemplo, gente esta que primera fase, les voy a dar otro dato para que piensen en un ejemplo. Esta primera fase se da de 30 a 60 segundos. ¿Listo? Entonces, vamos a ver. ¿Qué ejemplo les da? ¿A qué hace referencia eso? De pronto subir unas escaleras. Eso. puede ser como levantamiento de pesas. No, Sí, va por ahí. Muy bien, excelente. Eso. O sea,
básicamente es cuando ustedes empiezan a hacer un ejercicio de manera repentina, estando en estado de reposo. Al momento de hacer el ejercicio, uno siente cómo se acelera el corazón, pues el pulmón empieza inclusive hasta a doler. O el ejemplo más básico, subir las escaleras de la UCO, que uno empieza a sentir cómo la fase em, metabólica se va alterando o la frecuencia respiratoria se va alterando. O sea, por eso se llama componente rápido, porque se activa de los primeros 30 a 60 segundos, ¿sí? Desde la fase de reposo hacia la fase de la actividad. Todavía tiene eso. Acá llegamos a la fase 2, ¿sí? Es un poco más lento. La ventilación en este caso se va ajustando gradualmente hasta alcanzar el nivel requerido para la intensidad del ejercicio. Es decir, la intensidad del ejercicio solicitado, ¿sí? Reflejando cambios en la presión parcial de los gases sanguíneos. Aquí pasa algo muy interesante y es que cuando hablo del ejercicio solicitado, puede que el ejercicio sea gradual. Es decir, que uno empiece aumentado y luego se estabilice y ahí se quede, ¿listo? Y no haga diferentes aumentos. A diferencia de otros tipos de ejercicios de alta intensidad, pues ahí sí puede pedirte un esfuerzo y luego aumentar mucho más ese esfuerzo. Por eso hay tipos de entrenamientos donde las capacidades cardiovasculares y fisiológicas van a verse comprometidas. Entonces, esa parte me parece muy interesante, puesto que uno dice, bueno, depende del ejercicio, va a funcionar bien esa fase. Estas fases se demoran más o menos de entre los 1 a los 2 minutos después de haber realizado la actividad. Recuerden la anterior de 30 a 60 segundos y posteriormente de 1 a 2 minutos, ¿sí? Profe, Posteriormente vamos a encontrar, como le decía, sí, aquí yo me estoy más o menos como imaginando, para ver si sí estoy como ujú, captando la idea. Entonces yo sí, me pongo como en la situación del spinning, ¿cierto? Que es lo que a mí más me gusta hacer. eso, Entonces, ajá, digamos que en la primera parte a uno le cuesta, me imagino que esa es la fase número uno, porque a uno le cuesta y empieza como a cansarse bastante rápido. Pero por ejemplo en una sí, fase 2 yo creería que, como dice que es como ya como 20 o 30 segundos después, cuando uno ya lleva mucha intensidad en en el ejercicio, pero siente que es capaz de conservar esa resistencia por más tiempo. O sea, como que sí sí, se siente cansado, pero ya no con esa dificultad del principio. Es como cuando uno dice está ex- calentando el cuerpo, pues como por decirlo de alguna manera. exactamente. O sea, tu cuerpo se está adaptando a esa actividad que tú le estás exigiendo, que tú estás realizando, ¿ok? Mm. Básicamente es eso. Entonces, por ejemplo, también no pasa solo en el ejercicio, también pasa cuando uno se asusta y empieza a correr, ¿sí? Los primeros 20 o 30 segundos uno literalmente dice, ay, voy con el corazón en la mano, ¿cierto? Porque uno no está adaptado de pasar de reposo a actividad tan rápido. Y ya después del minuto, 2 minutos, uno dice, ah, bueno, ya me acostumbré, puedo seguir, ¿sí? Puedo seguir. Entonces, es esa fase como lo mencionaba. O sea, tenemos ejemplos, por ejemplo, en carreras de atletismo también, que son rápidas, como 5K o 10K, ¿sí? Puede ser un ejemplo. O también en levantamiento de pesas, ¿sí? O en natación, deportes donde combina ese intercambio de oxígeno pues, necesario para la realización de la actividad. Y como le mencionaba, el último, pues ya es la fase 3 o ese estado pues estable. Ocurre después de unos minutos de ejercicio donde la ventilación se estabiliza en la relación con las demandas energéticas. Aquí ya entramos a esa maceta, o sea, ya se aplana completamente, ¿sí? Y el nivel de CO2 y oxígeno se mantienen cerca de los valores en reposo, se estabilizan completamente, ¿sí? Ya aquí la cosa, digamos, va a cambiar dependiendo pues el ejercicio que uno vaya a realizar, ¿sí? Dependiendo el ejercicio que uno vaya a realizar. Ejemplo, em, cuando uno ya se mantiene en la meseta, uno por lo general queda ahí y ya empieza la fase de recuperación, ¿sí? Ya empieza uno la fase de recuperación, a volver al estado base, de relajación, pero hay otros ejercicios que no van a comprometer esa fase de relajación o de recuperación, como la ventilación en el ejercicio progresivamente creciente.
¿sí? Entonces aquí, ya durante ese tipo de ejercicio, la ventilación aumenta ligeramente hasta un 50-70% del VO2 máximo y luego se incrementa de forma desproporcionada conforme se aumenta esa carga, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Como les dije, la siguiente clase, quiero hablar un poco sobre, quiero hablar un poco sobre el VO2 máximo y poderles explicar mejor con unos videitos esa parte. Pero acá, nosotros cuando lleguemos a hacer esa etapa entre el 50, 60, 70%, se va a llamar ese umbral ventilatorio, porque ya los esfuerzos submáximos en el intercambio y en la obtención de oxígeno se van a ver alterados, puesto que aquí, como ustedes ven, la ventilación ya cambia. Ya no tenemos 70 de ventilación por minuto, sino que puede subir hasta 120, hasta 170, y aquí se le llama ese punto de inflexión en lo que es el umbral ventilatorio. Entonces aquí la persona no llega a esa meseta. En la gráfica anterior, nosotros estábamos buscando que el atleta haga esto, ¿cierto? Digamos que llega a la fase 1, luego se vaya a la fase 2 y se mantenga aquí. Y ahí acaba el ejercicio, ¿cierto? Estable. Pero es como si tú hicieras acá de, de distinta forma, voy a tomarlo de otro color. Es como si tú hicieras acá, si ya fueras un deportista de élite, fase 1, fase 2, fase 3 y de esa fase 3 volver a hacer una fase 1 para hacer otra fase 2 y tratar de trabajar en esos niveles, ¿sí? Esa es la diferencia entre pues ya cuando uno empieza a hacer ese ejercicio de carga creciente a un ejercicio pues normal o de moderadas intensidades. Ahí básicamente pues va a afectar mucho, va a afectar mucho el rendimiento de ese atleta en el caso de que no esté entrenado, porque pues puede ser perjudicial para la salud también, porque no está haciendo adecuado intercambio de gases, por ende pues puede generar una acidosis metabólica y pues comprometer la salud general del sujeto, ¿sí? Y aquí ustedes ya se preguntarán cuando yo hablaba de esos puntos de inflexión hacia esa respuesta metabólica mediada por el ejercicio, voy a referirme a lo siguiente. Y es esa respuesta ventilatoria en ejercicios. Entonces vamos a ir como paso a paso. La gráfica pues tiene mucho que ver, pero pues vamos a ir paso a paso. Entonces, como les mencionaba, vamos a hallar un punto de inflexión ventilatorio, que también se puede abrir como VT1. Se refiere al momento en que la ventilación aumenta, ¿sí? Em, de manera desproporcionada debido al aumento de la producción de dióxido de carbono y al buffering o la amortiguación de los iones de hidrógeno o los hidrogeniones generando por la disociación del ácido láctico. Entonces, aquí yo les haría una pregunta. Referenciando este enunciado, ¿ustedes pensarían que el ácido láctico es causante de, de esa acidez metabólica? ¿Qué piensan? Profe, yo digo que sí porque se disminuye el oxígeno. Ok, listo. Muchas gracias. ¿Quién más? ¿Quién habló? Evelyn. Sí, profe. Ah, listo. Profe, Ah, ok. Boris, yo diría que se podría relacionar y a la vez no. Ok. Porque pues así mismo puede ser como un subproducto, pues se diría así, ¿no? Que se genera ese metabolismo anaeróbico. ¿O qué piensas vos? Sí, es que pues lo que quería comentarles acá, muchas gracias muchachos por su participación, Perdón. era que, no, relax, era que dependiendo de los enunciados antes se creía demasiado que el ácido láctico era ese, digamos, ese determinante en la acidosis metabólica. Pero ya, gracias a las investigaciones y al análisis del metabolismo, se ha encontrado que no es así, ¿sí? Acá vuelvo y repito el enunciado. Dice, se refiere al momento en la ventilación aumenta de manera desproporcionada. Si nos imaginamos la tabla anterior,
O sea, ¿qué sucede esto? Listo, de manera desproporcionada. Debido al aumento de la producción de oxígeno, de la producción, perdón, de dióxido de carbono, ¿sí? O sea, ya los niveles de, ¿dónde está mi lapicito? Ok, ya los niveles de CO2 empiezan a aumentar, pero recuerden que nosotros no funcionamos con CO2, ¿sí? Y cuando hablamos, aquí es la parte que a veces confundo y es el buffering o esa amortiguación de los iones de hidrógeno generados por esa disociación del ácido láctico, ¿sí? Cuando hablamos de la disociación del ácido láctico, hablamos a niveles de metabolismo, por ejemplo, de carbohidratos. Ya voy a tocar bien ese tema para que quede más claro, ¿ok? Listo. Entonces, acá, esto, obviamente vamos a llegar al punto de inflexión. Posteriormente, el cuerpo va a generar ese patrón respiratorio, ¿sí? Que en ejercicios de baja intensidad el aumento de la ventilación, como les mencionaba, es gradual. El volumen corriente y la frecuencia respiratoria. En alta intensidad, cuando el volumen corriente alcanza el 50-60% de la capacidad vital, se desarrolla un patrón taquipnéico, ¿sí? Es decir, respiración rápida y superficial. Cuando hablo de respiración rápida y superficial, eh, aumenta la frecuencia respiratoria, pero el volumen de oxígeno no aumenta, ¿sí? Em, a ver, ¿cómo les explico esto desde acá? Aumenta así, ¿sí? Imaginemos que ese es el tamaño del pulmón, ¿sí? Y esas onditas van a ser la frecuencia respiratoria. Pero si ustedes se ven acá, la frecuencia respiratoria no alcanza a llenar todo el pulmón. Para que lo llene debería ser así, ¿sí? Por eso mencionamos que desarrollan ese patrón taquipnéico, es decir, está aumentando frecuencia, pero no está entrando oxígeno como debería, ¿ok? Eso no solo sucede en ejercicio, también suele suceder cuando una persona tiene un susto muy grande o niveles de ansiedad, que uno inclusive empieza a hacer un trabajo hasta de relajación con los sujetos. O les dicen, no, inhale, exhale bien, pero la gente cuando se asusta empieza a decir, "Ah, no, no, listo". Entonces, porque empiezan a generar un patrón taquipneico. ¿Ok? Acá podemos ver como esa respuesta al volumen corriente de ejercicio de tipo incremental en una prueba de ejercicios de esfuerzo. En cuanto a profesionales y no profesionales de ciclismo, pueden ver cómo el volumen corriente, en el caso de ser un aficionado, no llega a ser similar al de un profesional, ¿sí? Entonces, aquí esa parte es muy interesante analizarla. ¿Listo? Muy bien. Muy bien, muchachos. Entonces, em, continuando con esto, tenemos esos indicadores respiratorios. Se pueden medir parámetros como el volumen corriente, tiempo inspiratorio y duración de las fases inspiratorias y expiratorias para evaluar la capacidad del sistema nervioso em, respiratorio durante el ejercicio. ¿Sí? Aquí uno lo que está buscando es tratar de, como por así decirlo, analizar qué tipo de patrón está teniendo el deportista o la persona. ¿Sí? Estamos ahorita en esa, según la imagen, hemos explicado hasta ahora el punto B y una parte del punto A. ¿Sí? El punto A, una parte, ¿por qué? Que estamos hablando de esta gráfica de acá. ¿Ok? Pero del punto A y B, todavía nos falta explicar bien esta parte. em, Esta partecita de la parte de los taponamientos y la generación de lactato. ¿Ok? Muy bien. Entonces, para continuar con esa parte, como les mencionaba, quería hablarles sobre la respuesta ventilatoria en ejercicios y en recuperación. ¿Por qué en recuperación? Porque uno también, pues después de hacer ejercicio, tiene que tratar de recuperar el organismo. Uno no puede dejarlo así, el cuerpo va a tratar
Perdón, déjame un segundo. Bueno, uno va a tratar de que el organismo vuelva a su estado de normalidad. Profe, una Sí, pregunta. Es que yo sí, creo que hay algo que no me quedó claro como de las fases. Cuando usted decía que un deportista élite tenía primero fase uno, fase 2 y 3 y luego volvía a la fase uno, fase 2 y fase 3, ¿eso sería como lo normal o lo adecuado o no? listo. Voy a permitirme un momentico allá. Ya vuelvo acá. Vamos a usar esta gráfica. Listo. Lo que estaba mencionando es que las fases, ¿sí? Se dan a nivel de moderada intensidad, ¿ok? Moderada intensidad. Y se dan a nivel, voy a ponerle acá otra raya, de alta intensidad. ¿Sí están viendo la pantalla? Sí, profe. Listo. Entonces, cuando uno está en un ejercicio de alta intensidad o un ejercicio, un atleta de élite, por lo general ellos entrenan a intensidades muy superiores a los de aficionados. Entonces, los aficionados por lo general, sí, los esfuerzos submáximos que suelen tener una elevación repentina, posteriormente gradual, pero se mantienen. Llega a un punto de inflexión donde no pueden superar la barrera de la meseta y ya después acaba la actividad física, ¿sí? A diferencia de los atletas de élite, ¿sí? Los que trabajan a altas intensidades, por eso aquí voy con el rojo, aquí ya cambia la cosa. Y es que hacen un aumento gradual, luego se quedan en una ligera meseta, pero ese ni siquiera es su nivel de rendimiento, sino que pueden hacer otro pico de crecimiento para superar a los de eh, a nivel aficionado. ¿Listo? O sea, es la diferencia como entre esos dos tipos de atletas, que era lo que estaba mencionando. O sea, no como que eso pasa en los dos, sino que eso pasa en diferentes tipos de atletas. ¿Ok? Listo, profe, gracias. No sé si ahí quedó más claro o todavía tienes otra duda. Sí, sí, profe. Ah, No, listo. está bien. Bueno, listo. Entonces, yo me quedaba acá en esa respuesta ventilatoria, ¿sí? En ejercicios y en la recuperación, ¿sí? Entonces, antes de pasar a la fase química, voy a quedarme como, ¿cómo les explico? Voy a quedarme en la fase de respuesta a la explicación completa de la gráfica. Entonces, Daniela, venga. tenemos que el atleta, tenemos que el atleta va a hacer el ejercicio, ¿sí? Va a llegar al umbral ventilatorio, es decir, a 60 a 50 60 porcentaje de VO2 máximo, ¿sí? Ay, me dijo, si usted no lo sube, Y de ahí empieza, digamos, su fase de alto deje que ya lo demanda, suba, pero yo ¿sí? saqué todo el Al nivel, el punto de inflexión donde pues todo esto va a cambiar en el organismo. Eso se va a denominar como ese umbral ventilatorio, ¿ok? Ese umbral ventilatorio. mundo. Aquí, Mami, ¿usted cree que alguien la ve? frecuencia cardíaca, Ma, era perdón, jodido. la frecuencia respiratoria, En la disculpas, va a pues, aumentar. puse que pesar de la gente que se ¿Por cree qué eso. va a aumentar la frecuencia respiratoria? Por lo que hablábamos. Sí, El ma. cuerpo va a Vamos a tratar ver, de si tú no obtener ves y dice, mayor cantidad de oxígeno, ¿sí? Va a tratar de obtener mayor cantidad de oxígeno en el organismo ¿Quién le mandó eso? em, Bueno. para poder cumplir con las demandas, ¿sí? Pero va a suceder algo, ¿ok? Aquí, cuando la intensidad ventilatoria va a aumentar, el pH en el líquido cefalorraquídeo se va a disminuir. Se va a disminuir, ¿por qué? Porque hay mayor cantidad de hidrogeniones, ¿sí? En sangre. El lactato va a ser un indicador, ¿sí? Puesto que ese ácido láctico en su división
¿sí? Va a generar hidrogeniones, pero el lactato como tal no va a causar acidez, sino los hidrogeniones, junto con el aumento de las catecolaminas circundantes en sangre, por lo cual se le llama ese taponamiento del lactato, ¿sí? En nuestros tejidos musculares. A eso hacía referencia. Y ahora, ¿por qué hablábamos de recuperación? Cuando, voy a hacerlo acá con azul, cuando llega uno a la fase de tocar la meseta, o bueno, está aquí, va a tener que bajar, ¿cierto? Va a tener que bajar. Pero sucede algo, y es que el CO2 está arriba, los hidrogeniones o los iones de hidrógeno están arriba, ¿sí? Y obviamente el ácido láctico, perdón, también va a estar arriba. Uy, no, dibujo horrible con ese lápiz. Listo. Y las catecolaminas también van a estar arriba. Esto va a causar acidez en sangre, ¿sí? Y como el cuerpo se encuentra fatigado y nuestros músculos pulmonares se van a encontrar comprometidos, el pH del líquido cefalorraquídeo, o sea, nuestro cerebro también se va a ver un poco más ácido, ¿sí? Digámoslo por así decirlo, el cuerpo en la fase de recuperación fundamental va a tratar de eliminar lo que más pueda de esos hidrogeniones y utilizar los sustratos energéticos que no se deriven de los carbohidratos. Por eso también hablábamos de la mezcla de la utilización de grasas y de carbohidratos. Listo. Entonces, eso era lo que les quería como tal explicar en cuanto a ese punto de inflexión, porque es como lo básico de toda esta fase de pulmonar. No, no hay que centrarse tanto en otras cosas, solo entender muy bien lo que es la fisiología y perdón, la fisiología y el uso del VO2 máximo para uno poder saber qué recomendaciones hacer. Ahora bien, cuando yo les pregunte, no quiero que solo me digan taponamiento de hidrogeniones o, o taponamiento de lactato, porque si yo se los digo así suelto, eso no tiene mucho sentido. Pues para mí no tiene mucho sentido. Si yo les digo a ustedes, no, solo hay un taponamiento de lactatos, sí, pero eso, ¿qué significa? ¿Sí? Eso es como lo que quisiera que me entiendan la diferencia. Entonces aquí vemos como esa producción de lactato eh, va a liberar hidrogenio. Y aquí es cuando yo menciono que sí hay taponamiento de lactato. Listo. Entonces fíjense acá. Como les mencionaba en la fase química, recordemos que el metabolismo de los carbohidratos, nosotros vamos a utilizar piruvato más NADH, ¿sí? Va a utilizar iones de hidrógeno para transformar el lactato, ¿sí? Y soltar ese NAD más. Pero pasa algo. Ese NADH, ese NADH, muchachos, ¿dónde se metaboliza? O el NAD más, ¿dónde se metaboliza? ¿En qué parte de la célula se metaboliza? No es en la membrana ¿cómo es? De la mitocondria. En la mitocondria. Ah, ¿Listo? ok, en la En mitocondria. la sí, en la Mm, mitocondria. listo. Entonces, cuando hablamos de esa amortiguación de hidrógenos por el bicarbonato también funciona igual. Se van generando varias cantidades de hidrogenones, ¿sí? Que también se suelen utilizar en la generación energética de la bomba de hidrogenones que se da en la mitocondria. Pero pasa algo, pasa algo. Nosotros, para utilizar la mitocondria, ¿qué requerimos? Profe, ¿me repite la pregunta? Qué pena, no escuché bien. Para utilizar la mitocondria, ¿de qué requerimos?
Profe, de oxígeno, ¿no? Oxígeno, de sí. oxígeno, ¿cierto? Sí. Listo, muy bien. Entonces, aquí, como vemos que estamos a niveles altos, sí, de VO2, el consumo máximo de oxígeno se está viendo comprometido y la frecuencia respiratoria está aumentada, pero no ingresa tanto oxígeno, la mitocondria no va a funcionar muy bien, ¿sí? Al no funcionar muy bien, toda esta metabolización de esos iones de hidrógeno no se va a dar de manera adecuada, entonces van a quedar ahí en el aire, por así decirlo, circundantes, ¿sí? Por eso vemos que en sangre se quedan ahí flotando y eso sí va a producir esa acidosis metabólica de los procesos de metabolización de los carbohidratos, ¿ok? Era eso cuando nos referimos a ese Profe, qué pena. taponamiento. ¿Qué es lo que se queda como circundante? De nuestra sangre, ¿ok? Que se Profe, genera esa no sé si acidificación de puede nuestra sangre. ser, a mí se me fue un rato, como, no sé, 2 o 3 minutos la señal. Quedé como cuando te ¿Cómo, hicieron cómo? la pregunta. Alguien hizo una De pregunta y hasta ahí la lo escuché. que quedó flotando en sangre. Sí, sí, profe, hasta ahí escuché porque se fue la señal, por favor. Ok, me mencionaba que lo que queda en el sangre son los iones de hidrógeno, ¿sí? Son los iones de hidrógeno. A eso me refería, ¿sí? Ok. Bueno, y también el CO2, cabe mencionar, ¿sí? Porque ahí va a entrar el bicarbonato a amortiguar, ¿sí? Va a entrar el bicarbonato a amortiguar esa acidificación, ¿sí? Pero va a liberar CO2, ¿ok? Miren acá, como les mencionaba, y queda el CO2 en sangre. Ese CO2 también acidifica, porque uno no lo puede eliminar. Entonces el organismo lo que está buscando es tratar de hacer esas funciones que en reposo pues debería darse de manera adecuada, ¿sí? Hacerlas a niveles deportivos, obviamente pues hablando, ¿cierto? Entonces eso era como lo que quería explicarles en esta gráfica que uno la ve ahí y es muy sencilla, ¿cierto? Pero tiene otras implicaciones al momento de realizar la actividad física. Me gusta mucho porque ahí vemos la claridad, como el lactato no es el culpable, pero sí un indicador, ¿sí? O sea, si uno tiene altos niveles de lactato en sangre, me está indicando a mí que el cuerpo se está acidificando, pero no por culpa del lactato, ¿listo? No por culpa del lactato. Se está acidificando por culpa de otros componentes que se dan a raíz de la, digamos, metabolización del ácido láctico. En realidad ni siquiera el ácido láctico, de los mismos carbohidratos, porque los carbohidratos se dan en la glucólisis que se está presenciando en, en el citosol, que es en ausencia de oxígeno, ¿sí? O en bajas cantidades de oxígeno. Entonces, esta parte me parece muy interesante porque ahí pues podemos ver con claridad a qué hace referencia ese taponamiento del lactato. Listo. Muy bien. En resumen, pues la acumulación de hidrogeniones o iones de hidrógeno durante el ejercicio intenso se produce por la hidrólisis de ATP y la generación de lactato. Como les mencionaba, el sistema de bicarbonato actúa como un tapón neutralizando los iones de hidrógeno, pero va a formar CO2, que luego pues es eliminado a través de los pulmones mediante el aumento de la ventilación, pero a veces esta acción se va a ver igual de comprometida y no va a funcionar de manera regular, ¿sí? No va a funcionar de manera regular. Entonces, esa parte me parece muy, muy interesante, porque es como la base de lo que es el metabolismo pulmonar en cuanto a ese punto de inflexión de rendimiento. Obviamente, chicos, este punto de inflexión, ese umbral ventilatorio, no es el mismo para todo el mundo, ¿sí? No es el mismo para todo el mundo.
Una de las adaptaciones pulmonares que suelen darse es que pueda que yo esté al 60% o al 50% de mi VO2 máximo. A ver, es que eso es para la clase de VO2, pero brevemente les explico. Digámoslo así, uno puede hacer 5 kilómetros al 60% del VO2 máximo en, no sé, 30 minutos, ¿cierto? 30 minutos. Sigue siendo el mismo 60% del VO2 máximo, ¿ok? Pero pueda que uno después haga esos mismos 5 kilómetros al 60% del VO2 máximo, pero no en 30 minutos, sino en 10 minutos. Eso fue gracias a una adaptación de entrenar la fase cardiopulmonar. Sí, el VO2 sigue siendo el mismo, pero el rendimiento y pues el tolerar los puntos de inflexión van a ser distintos. ¿Ok? Esto es como generalmente lo que quería mencionar. A raíz de esto, pues de ese punto se va a mencionar que la taquipnea pues es un indicio de la aparición de acidosis metabólica durante el ejercicio. Entonces, ¿ustedes cómo van a ver ese signo de la taquipnea? Básicamente esa aceleración, así como intercambiando oxígeno, que dice la taquipnea es un término médico que pues se refiere a esa frecuencia como necesidad respiratoria cuando se eleva normalmente, ¿sí? Respiración repentina rápida y superficial, que a menudo pues como les decía es esa respuesta al cuerpo de atenuar o eliminar pues la hipoxia o el exceso de dióxido de carbono que va a ser la hipercapnia o el control del equilibrio ácido-base en la sangre. Entonces, ahí para que tengan presente esto de la taquipnea. ¿Listo, muchachos? Bueno, y bueno, los puntos básicos generales, para repetir, después de toda esta acumulación de términos, la frecuencia respiratoria, la frecuencia aumenta para satisfacer las demandas de oxígeno y eliminar el dióxido de carbono, el volumen de oxígeno inspirado y expirado en cada respiración aumenta mejorando ese intercambio gaseoso y el consumo de oxígeno se incrementa significativamente durante el ejercicio para suministrar energía a los músculos activos del organismo. Esto pues referenciando lo que hemos venido trabajando con anterioridad. Y ahora bien, tocar otro punto general de estos términos, voy a volver al tema de la fisiología del ejercicio pulmonar de la publicación que se realizó en el año 2024 y nos mencionaban otras adaptaciones, ¿sí? Entonces, en la figura 1 nos muestran esos cambios temporales entre el ejercicio en relajación o en reposo y el ejercicio a niveles máximos, ¿sí? Para niveles se puede interpretar, por ejemplo, cómo cambian todos. Entonces podemos ver cómo acá, yo les voy a explicar. Pues los iones de fósforo pues van a aumentar también del descanso, ¿sí? A la actividad. Podemos ver cómo el volumen de CO2 se dispara completamente. El volumen de oxígeno también suele ser gradual, pero no se compara al momento del trabajo submáximos con el volumen de CO2. O sea, el volumen de CO2 es superior. Por eso es que nosotros llegamos a la fatiga, ¿sí? Nosotros llegamos a la fatiga completamente porque el cuerpo humano pues no puede, llega a un punto donde está eliminando más CO2 de lo que ingresa oxígeno, ¿sí? De lo que ingresa oxígeno. También como esa capacidad de la concentración de potasio se va a ver aumentada, la saturación en cambio acá se va a ver disminuida, la presión del CO2 también se va a ver disminuida. Vamos a hablar en trabajos no tan máximos, ¿sí? Uno a niveles máximos y otro a máximos. Y obviamente cuando estamos con espacios controlados, la presión de oxígeno es controlada, pero la ventilación y todo se cambia, predominando el uso de CO2. Listo. Ahora bien, podemos ver los diferentes tipos de, de patrones respiratorios. Entonces tenemos la eupnea,
¿Qué le suena a eupnea? Mm, Profe, no sé, pues yo lo asocio como cuando uno hace apnea. Listo. Para como este término, ustedes ya. lo van a escuchar, Sería como la respiración normal, profe. Sí, sí, mami, tiene que sí, anotar. porque el término para que ustedes les quede claro en futuras clases de lo que tengan, se hace referencia a normal. Eso y es Listo, más de moda. anormal. Entonces digamos que es la frecuencia cardíaca o el patrón respiratorio normal de eupnea. ¿Listo? Paciente presenta eupnea. Ah, bueno, está normal. ¿Listo? O el paciente es eutrófico, o sea, el paciente está normal. O el paciente él está en un estado de euhidratación, o sea, su hidratación es normal. Entonces ustedes ya, como van tan avanzados, se van a dar cuenta de esas terminologías al momento de patrones clínicos y de, de deporte. Listo. Entonces tenemos que los patrones que se presentan, pues debe ser la eupnea. Tenemos también la hipernea, la bradipnea y la taquipnea. Acá ya son patrones de alteraciones clínicas, ¿sí? Que serían los Cheyne-Stokes, los Biot y el Casmul, pero vamos a hablar pues en lo que va a preceder, que sería la hipernea, listo, hipernea, aumento de esa frecuencia, pero profunda, a diferencia de la taquipnea, ¿sí? A diferencia de la taquipnea y la braipnea, cuando en cambio la frecuencia no es muy profunda, pero no es, como así decirlo, o sea, consecuente, o sea, tan, tan alineada. Esto pues obviamente, como les mencionaba, dependiendo del tipo de actividad que se esté realizando, va a tener una influencia importante. En deportes de resistencia, si uno está entrenando con una taquipnea, es que la persona pues no está, no está realizando un ejercicio físico adecuado, ¿sí? Lo que se esperaría es que esté haciendo una hipernea, ¿ok? Pues si el paciente es obviamente bien entrenado, ¿no? A eso me refiero. Acá tenemos otros niveles de cálculo que se hacen a niveles de hacer ejercicio, a niveles de actividad. Entonces miren que normalmente las adaptaciones cómo se van dando, sí. Ay, no, esto está en negro. Las adaptaciones, por ejemplo, en la ventilación, obviamente tienen que aumentar, ¿sí? Hasta volver a reposo, que ya van disminuyendo. Las concentraciones de CO2, perdón, de oxígeno, sí. No, sí, de CO2, sí, de CO2. Justo. Concentraciones de saturación de oxígeno en sangre. Obviamente, a los momentos de realizar, digamos, el punto más alto de ejercicio se bajan, sí, se bajan, pero después lo ideal es que se recuperen al momento de pues, pasar a la fase de recuperación. Y también, obviamente, cómo bajan los niveles de obtención de oxígeno, pero posteriormente, como les decía, esto debe ser temporal para volver a obtener mayor cantidad de oxígeno. Listo. Como lo que las respuestas, estas son respuestas normales, adaptativas al momento de hacer la actividad física. Listo. Muy bien. Aquí esta parte es muy interesante porque también vamos a hablar un poco sobre los músculos respiratorios, cómo van haciendo ese cambio a medida que se hace el ejercicio, ¿sí? Vamos a hablar desde las fases, desde niveles, vamos a trabajar con volúmenes de oxígeno, pero de niveles, de fuerzas a niveles de actividad física básica o a niveles de elevación del VO2 máximo. Entonces pueden ver acá, vamos a ir catalogando cada cosita. Oh, listo. Pueden ver acá cómo el total expiratorio va a ser este, ¿sí? La inspiración acá y la elasticidad expiratoria va a estar siempre aquí. Listo. ¿Ok? ¿Qué vamos a trabajar?
obviamente pues vamos a ver cómo la presión de volumen de la secuencia de volumen del pulmón. Perdón. Esto es como si fuera un pulmón, básicamente. Entonces, miren, a niveles de intensidad del 52% del VO2 máximo, obviamente la recepción de inspiración va a ser normal, ¿sí? Y la de expiración va a ser muy mínima. Entonces sería como yo puedo inspirar más aire y expirar poquito, no pasa nada. O sea, estoy trabajando a un nivel de fuerza máxima que me permite respirar con normalidad. Cuando aumentamos, ¿sí? Cuando aumentamos la actividad, 79% de la capacidad del VO2 máximo, uno sigue inhalando oxígeno, porque pues obviamente va a necesitar para realizar la actividad de manera adecuada, pero ya empieza a aumentar también los niveles de expiración. ¿Qué expiro? CO2. Si aumentamos más, miren que la bolita cambia, ya estamos a niveles obviamente más comprometidos, que esto prácticamente termina siendo la misma cantidad que entra y la misma cantidad que sale y la misma cantidad que entra. Y por último, cuando ya no llega a sus niveles de fuerza máxima, que así se mide por lo general el VO2 máximo, ¿sí? Podemos encontrar, bueno, aquí las respiraciones por minuto, breath by per minute, sorry. Y tenemos que esta persona está teniendo 65 respiraciones por minuto. Aquí podemos ver que ya la capacidad de inspiración se ve alterada porque la capacidad de expiración aumentó y ya los niveles de CO2 no están dejando que este atleta trabaje con normalidad. Entonces sabemos cómo esos músculos respiratorios se van viendo afectados en los aumentos y tamaños del pulmón. ¿Sí? Listo. ¿Cómo van hasta ahí? Ya se durmieron. Profe, aquí tratando de entender este temita como complicado. Listo. Cualquier cosa me dice. Sí, Entonces, como profe, les decía, así virtual es muy fácil. sí, por eso quería, bueno, ya la otra sí va a ser presencial, si algo repetimos. El ejercicio de alta intensidad, pues realizado por los músculos respiratorios es significativo y puede afectar la regulación cardiovascular, así como va a resultar, como les mencionaba anteriormente, la fatiga de los músculos periféricos y de nuestro diafragma. Por ende, para la recuperación va a ser difícil también llegar a esos volúmenes adecuados de oxígeno. ¿Listo? Muy bien. Em, ya acá, pues vamos a hablar un poquito sobre esos cambios en la estructura de nuestros pulmones. Hay veces que uno genera unas adaptaciones. Por ejemplo, la gente que practica natación sí suele aumentar el tamaño del pulmón, ¿cierto? Pero a veces no aumenta el tamaño de los bronquios, ¿ok? Esa parte es muy interesante. Porque, ¿qué significa? Que si va a entrar oxígeno, pero no todo el oxígeno va a ser eh, metabolizado o va a generar perfusión. No, pueda que no. Yo me fui muy hasta abajo. Perdón, esto es el pulmón y este es el diafragma. Ay, me disculpan, esto rojo es el diafragma. Qué pena. Entonces, en ese sentido, en ese orden de ideas, pues uno puede tener cambios morfológicos del pulmón que pueden ser o no reversibles, lo mismo que pasaba con el corazón, pero pueda que los alvéolos no hagan un aumento. Entonces, miren acá, y les decía que acá ya se puede ver más claro cómo esos capilares del alvéolo pues se van a inflar, ¿sí? Son esas bombitas que están aquí, ¿sí? Se inflan y pueden captar más o menor cantidad de oxígeno, ¿sí? Esta imagen me gusta mucho porque muestra muy bien cómo la fase del sistema respiratorio de manera adecuada. ¿Listo? Y ya acá, muchachos, eh, ya casi estamos terminando. Entonces, como mencionaba el mismo artículo, la estructura del pulmón y la fisiología y los cambios fisiológicos, perdón, pueden ocurrir cuando hay activación o ejercicio severo para que el intercambio gaseoso pues se mantenga de manera adecuada. ¿Sí? Ahí les estoy como traduciendo esa parte.
Y lo que le mencionaba de los nadadores, em, eso lo podemos encontrar, pensé que no leo, se me fue. Ah, listo. Miren, entonces lo que le mencionaba de los nadadores lo podemos encontrar por acá, de ese mismo artículo, y mencionaba que los nadadores altamente entrenados, ¿sí? Pueden presentar un área de superficie de intercambio gaseoso del pulmón más grande que otros, ¿sí? Pero pues obviamente no está relacionado con las inducciones de entrenamiento y de estructura, ¿ok? Ahora bien, también puede haber otros factores que hagan que el pulmón crezca, ¿sí? Por ejemplo, no solo practicar el deporte de natación, sino residir en altitudes mayores, ¿sí? O presentar pues, algún tipo de alteración, ¿cierto? Entonces, considerando esto, pues muchos cambios fisiológicos pueden ir acompañados del entrenamiento del ejercicio y pues obviamente quizás puedan ayudar a que el pulmón responda positivamente. Por ahora, digamos que es una pregunta muy abierta que la evidencia pues va a sugerir que el ejercicio falle en el crecimiento del pulmón. O sea, no lo haga crecer, ¿sí? Pero, como digo, solo se han encontrado pruebas en deportes subacuáticos como el que les mostré con anterioridad en este apartado. Muy bien, muchachos. Y ahora, ya ¿Mm? para finalizar el último tema, es simplemente hablar sobre esa hipoxia inducida por el ejercicio, ¿sí? La ventilación, pues, alveolar insuficiente, como les mencionaba, no es lo necesario para compensar esa alta demanda metabólica y va a tener, pues, obviamente, por unas limitaciones mecánicas como las restricciones en la capacidad de los pulmones para ventilarse adecuadamente. Y consecuentemente a esto va a haber una ineficiencia en el intercambio de gases y la capacidad del pulmón para intercambiar oxígeno y dióxido de carbono, lo cual pues no va a poder satisfacer las demandas incrementadas que hay de oxígeno. Entonces, aquí podemos ver cómo más o menos son los niveles de saturaciones, que es hipoxia moderada, leve y severa, en estado de reposo, ¿sí? Pero por otro lado, eh, momentos de hacer ejercicio puede reducirse hasta un 20% cuando se está trabajando en niveles de alta intensidad del VO2 máximo, ¿sí? Pero también si uno se mantiene tanto en esos niveles por debajo pues, del 20% de disminuido la saturación normal, pues puede afectar al rendimiento atlético del sujeto, ¿sí? Muy bien. Entonces, aquí para hablar un poquito sobre esas adaptaciones al entrenamiento, pues el ejercicio de resistencia mejora la capacidad de VO2 máximo. Entonces, uno debe mejorar pues la ventilación máxima, satisfacer la necesidad de oxígeno, barrer todo el VO2, o sea, tratar de eliminar el CO2, yo ¿por qué digo VO2? Y así, obviamente, producir un aumento en la capacidad del volumen máximo de oxígeno. Eso con respecto a las adaptaciones al entrenamiento. También, pues el ejercicio, aquí podemos ver una figura del chicharro también, efectos asociados al ciclo, al entrenamiento, al ejercicio de alta intensidad sobre los procesos vinculados a la ventilación pulmonar, el intercambio gaseoso y la fatiga, y los posibles efectos beneficiosos del entrenamiento físico de los músculos respiratorios. Entonces, el ejercicio físico va a producir pues esas limitaciones mecánicas, limitación de difusión, ¿sí? Ese compromiso energético de los músculos respiratorios versus los locomotores, la fatiga de los músculos respiratorios y la hipoventilación alveolar, es decir, que no hay buena ventilación alveolar. Pero pues aquí vamos a tratar de buscar que ese entrenamiento específico de los músculos respiratorios pueda generar una ayuda contra eso. A veces uno lo hace indirectamente y otros lo hacen directamente. Indirectamente, ¿cuál sería? Entrenar. Pues básicamente entrenar deportes cardiovasculares o de resistencia y directamente cuando ya nos vamos a enfocar en trabajar
esa parte pulmonar. Por ejemplo, yo no sé si ustedes han visto que en entrenamientos utilizan unas mascarillas para trabajar con poco oxígeno. Obviamente uno podría responder de mejor forma a, a trabajar con bajas capacidades de oxígeno o poder aumentar, digamos que los músculos respiratorios, la capacidad de poder obtener mayor volumen de oxígeno. Y aquí podemos ver que si, según los efectos del entrenamiento de los músculos respiratorios sobre factores que pueden condicionar el rendimiento físico aeróbico, vamos a ver cómo el objetivo del entrenamiento de los músculos respiratorios va a aumentar la potencia aeróbica, el diafragma y los músculos accesorios respiratorios, por ende, va a disminuir la fatiga. Cuando hablamos de ese aclaramiento del lactato, como lo hemos venido hablando en clases pasadas, ¿sí? Se va a poder metabolizar de mejor forma. Por ende, esas adaptaciones va a disminuir la taquipnea, a disminuir la necesidad de ventilación, de requerimiento de flujo sanguíneo, en la acumulación de iones de hidrógeno, ¿sí? Y obviamente va a disminuir la disnea, ¿sí? O sea, que es la alteración de oxígeno, la fatiga, aumentar esa vasodilatación para que los mismos vasos sanguíneos puedan obtener más oxígeno sin necesidad de captar más de manera mecánica, va a tener mayor flujo sanguíneo disponible, por ende va a haber menos cantidad de lactato porque se va a ver un aclaramiento metabólico en el sentido de qué, de que uno va a poder utilizar más eh, em, el metabolismo oxidativo, ¿sí? Y así pues mejoraría toda la fase deportiva del atleta. Muy bien. Y vamos a llegar a unas conclusiones finales, muchachos, sobre la respuesta pulmonar al ejercicio. Entonces, aguda, o sea, rápida. Aumento de la ventilación pulmonar. Listo. Durante el ejercicio la ventilación aumenta, va a aumentar proporcionalmente a la intensidad del esfuerzo físico para satisfacer las demandas crecientes de oxígeno y eliminar el dióxido de carbono, ¿sí? A medida que el ejercicio se vuelve más intenso, ya sabemos que la frecuencia respiratoria y el volumen corriente va a aumentar. El aumento rápido de la ventilación se debe a señales neurológicas y a señales metabólicas que, como la acumulación de CO2 y la de iones de hidrógeno, mejorar también de manera aguda el intercambio gasoso. El ejercicio induce a un mejor acoplamiento en esa ventilación-perfusión, especialmente, ya saben, en las regiones de los pulmones donde son menos utilizadas en reposo. ¿Cuáles serían menos utilizadas en reposo? ¿Cierto? ¿Quién me responde ahí que se acuerda de las fases, de las partes del pulmón que yo les expliqué? ¿Quiénes recuerdan? Profe, ¿puede repetir la pregunta? Boris, Dice, sí. espera, bueno, son 3 fases, ¿cierto? No estoy en la fase. Ah, Voy a repetir. Dice, mejora el intercambio gaseoso. El ejercicio induce un mejor acoplamiento entre la ventilación y la perfusión, especialmente en las regiones de los pulmones que son menos utilizadas, ¿sí? Lo que estoy preguntando yo, ¿cuál sería esa región que se utiliza menos en estado de reposo? La inferior. Eso, la inferior. Sí, sí. Muy bien. Excelente. Porque recordemos que cuando uno hace ejercicio ya utiliza así todo el pulmón, todas las regiones. ¿Ok? Muy bien. Manejo de CO2 y de pH. A medida que se produce más CO2 debido al metabolismo muscular, la ventilación pulmonar aumenta para eliminar y evitar la acidificación excesiva. Pero el sistema de amortiguación de bicarbonato trabaja para neutralizar, en cambio, los iones de hidrógeno generados por la acumulación de ácido láctico durante el ejercicio metabólico, por ende también va a producir más CO2. Y la hiperventilación en esfuerzos máximos, pues a intensidades muy altas se observa pues esa hiperventilación em, de esa frecuencia respiratoria y la profundidad, y esto pues va a ayudar a compensar la acidosis metabólica y a eliminar los excesos de CO2 producidos durante el ejercicio anaeróbico. ¿Ok? Y por último, muchachos, ahora vamos a hablar sobre esas adaptaciones pulmonares crónicas o a largo plazo y va a mejorar eh, la eficiencia ventilatoria con el entrenamiento a largo plazo. La eficiencia ventilatoria pues es como lo fundamental. Los atletas entrenados
requieren menos ventilación para la misma carga de trabajo, que era lo que mencionaba el VO2, en comparación con los no entrenados, lo que reduce un gasto energético pues considerablemente alto. Y la capacidad de los músculos respiratorios, como los intercostales, el diafragma, también va a mejorar, permitiendo una mejor resistencia a la fatiga. Aumento del volumen respiratorio, también va a aumentar el volumen corriente y la capacidad vital. Esto va a permitir más aire en cada respiración y por lo tanto mejorará el suministro de oxígeno a los músculos activos, ¿sí? Mejora el control del pH y el CO2. Los atletas desarrollan una mejor capacidad de manejar los subproductos metabólicos, que es lo que les decía, los tipos de entrenamiento y lo que permite mantener un pH sanguíneo más estable durante el ejercicio prolongado e intenso. Y la capacidad de los pulmones para responder a estos cambios metabólicos se ajusta, permitiendo una eliminación más eficiente del mismo CO2. Reducción en la fatiga respiratoria. El entrenamiento de los músculos respiratorios reduce la fatiga de los músculos ventilatorios, como los que mencionábamos, diafragma e intercostales, lo que va a permitir una mayor resistencia durante el ejercicio de larga duración. Y pues obviamente esto también disminuye la demanda de flujo sanguíneo hacia los músculos, dejando más flujo disponible para los músculos esqueléticos activos. ¿Recuerdan la clase pasada que hablábamos que se iban comprometiendo los porcentajes de flujo sanguíneo en diferentes partes del cuerpo? Bueno, eso hace referencia a eso. O sea, cuando mejora el flujo sanguíneo, pues obviamente no vamos a necesitar tanta sangre para poder usar los pulmones, por ende va a poderse implementar en los músculos activos. Y ya la capacidad de oxígeno mejorada, a nivel alveolar, la perfusión de capilares pulmonares se vuelve más eficiente, lo que facilita un mejor intercambio de gases y una mayor oxigenación en la sangre. Y pues en deportes de resistencia, los pulmones se vuelven más eficientes para mantener altos niveles de oxígeno, o sea, presión de oxígeno en nuestra sangre arterial, incluso pues durante entrenamientos o ejercicios de alta intensidad. Entonces, perdón muchachos. Entonces, eso con respecto a las adaptaciones pulmonares crónicas al ejercicio, y con eso podemos pasar a la siguiente clase de VO2 máximo. Y muchas gracias muchachos. Creo que nos rindió bien el tiempo hoy. Pueden ir a almorzar. Listo, profe, muchísimas gracias, que estés muy bien. Gracias muchachos. Gracias. Gracias.